Vamos a Santiago capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero tenéis lo que deseáis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, te pido que añadas bendición a esta palabra, Señor. Que sea una palabra rectora que nos guíe a través no tan solo de la tarde de hoy, sino que ministre en nuestras vidas para el resto de nuestra existencia, Señor mío. Que de esta palabra podamos aprender y ponerla en práctica. No tengo la menor duda que tú has venido a sembrar, que has lanzado y que vas a lanzar la semilla y que está por caer en tierra fértil y producir al 30, al 60 y al 100%. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. La carta de Santiago es una carta preciosa. Una carta, dicen algunos de los comentaristas, que Santiago no tiene filtro. Parece que tenía prisa al escribir. Estaba quizás, no sé, próximo, quizás él mismo estaba siendo perseguido, ¿verdad? Fue uno de los primeros también que murió. Fue decapitado también por Herodes. O sea, quizá estaba en eso, pero está viendo a una iglesia que está sufriendo, que está padeciendo, que está perdiendo hasta cierto punto su raíz, su sentido. Y él quiere insertarle nuevamente, quiere renovarle esa sensación de lo que es ser cristiano. Y ustedes han estado disfrutando de unas prédicas muy bonitas, que si no las han visto todas, están en YouTube, ¿verdad? Pueden entrar a YouTube y ver todos los esfuerzos que el pastor ha traído, todas las prédicas desde el capítulo 1, 2 y el 3. La semana pasada estuvieron en el capítulo 3, versículo 13 al 18. En ese capítulo Santiago exhorta a buscar una sabiduría pura, pacífica y llena de misericordia, contrastando con la envidia, la ambición egoísta que genera el desorden de todo tipo, de toda clase de mal. Ese trasfondo nos va a ayudar a entender mejor lo que Santiago plantea en esta carta, en este capítulo. Recuerde que nosotros, el hombre fue quien le puso los capítulos y versículos desde el siglo XV hasta el siglo XVII. Alguien se entretuvo dividiendo, y este debe ser este capítulo hasta aquí, y hasta aquí debe comenzar el otro. Cuando Santiago escribió un pergamino con todo. Ahora nos tocó ver que esto que está ahí, si usted mira, hay una continuidad perfecta y un flujo tremendo. O sea, está hablando primero de la paz, de la misericordia,
Está hablando Santiago de cómo nosotros podemos obtener mejor tipo de vivencia, si uno lo quiere poner así, una vida más humilde. Pero entonces, una vida más pura también. Pero entonces comienza este capítulo diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Fíjese que pasa de la paz a la guerra y los pleitos. Continuidad, flujo, ¿no? Dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Santiago lo que está haciendo es, nos está haciendo una pregunta, que yo le llamo en mi término de psiquiatría, una pregunta de introspección. Es mirarnos hacia adentro, es mirarnos nosotros. O sea, nos obliga a estar mirándonos, porque a nosotros y nuestras motivaciones ocultas que mueven nuestras acciones y reacciones. El término en griego, y lo menciono únicamente, pues, no se lo digan a nadie, pero tiene que ver con palabras que usamos en psiquiatría, anedonia, por ejemplo, a pacientes psiquiátricos. Pues, cuando hablamos de pasiones y deleites, es hedoné, y de ahí sale la palabra anedonia, que es la que nosotros utilizamos. Dice, hace referencia a deseos intensos que buscan placer propio y que fácilmente pueden convertirse en ídolos. Y recuerde que cuando en la iglesia nosotros, cualquier predicador se para aquí y habla de ídolos, no está hablando únicamente de estatuas. Está hablando de todo aquello que nos quita tiempo del Señor. Ídolo puede ser su carro, ídolo puede ser su trabajo, ídolo puede ser su casa, la hierba, la grama, que tengo que tenerla preciosa, bonita. Ídolo es cualquier cosa, como dije, que nos quita tiempo del Señor. Y entonces, el versículo nos lleva a mirarnos a nosotros por dentro y entender que la batalla más grande, cuando Él está diciendo de dónde vienen las guerras y los pleitos, está entre oreja y oreja. Está en nuestra cabeza, está en nosotros mismos. Y a veces, la mayor parte de las veces, siempre estamos culpando. Nosotros no somos difíciles de nosotros asumir responsabilidades. Preferimos hablar de, la culpa fue de Camilo. Si Camilo hubiese hecho tal cosa, hubiesen salido las cosas distintas. No, Betty, definitivo, porque el audio no estuvo bueno, el video no estuvo bueno, pero no es culpa mía que yo no supe manejarlo aquí, no fue ella que lo hizo mal. Siempre estamos mirando a quién podemos echarle la culpa. Pero eso es lo que nos habla de una insatisfacción interna. Ese es el problema principal y ese es el que Santiago está subrayando. Y es anhelo a controlar, a poseer, a destacar, que termina manifestándose en palabras de acción, palabras o acciones dañinas. Es un llamado a la autocrítica, a la honestidad espiritual. ¿Oyó lo que dije? A la honestidad espiritual. Usted me puede engañar a mí, pero a Dios no lo va a engañar jamás. Usted puede engañar a su pastor, pero al Señor no. Y entonces dice, hay que reconocer que la raíz del conflicto es el corazón humano por deseos desordenados. En Ezequiel hay una lectura que se repite en dos capítulos, perdón. Ezequiel capítulo 11, versículo 11 capítulo 19 al 20, y Ezequiel 36, versículo 26. Y en ambos, si los parafraseo, lo que está hablando dice que le voy a poner un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Y les voy a quitar el corazón de piedra que tienen y les voy a poner un corazón de carne. En esos dos capítulos distintos, ahí se habla de esas dos facciones, de esas dos cosas que el Señor quiere hacer con nosotros para cambiarnos, para que seamos mejor. Porque aquel pueblo era duro de cerviz, como Él lo estaba definiendo. Y acá entre nosotros somos iguales. Duros de cerviz. Cabezones.
Leía anoche Jeremías, y a Jeremías un momento dado, esto es fuera de lo que estamos hablando, pero a Jeremías se le dice, se le pregunta, mira, pregúntale al Señor si debemos ir para Egipto o nos vamos para Babilonia. Y Jeremías le trae la contestación, mira, el Señor dice que se vayan a Babilonia, que Él los va a proteger allá. ¿Y qué hicieron? No, lo que está diciendo es mentira. Así somos nosotros, duros de servicio. En el contexto bíblico, este diagnóstico coincide con la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 a capítulo 7, sobre la pureza del corazón. Si alguien quiere decir cuál es la ley, si se puede decir así, o la constitución, mejor palabra. A veces me están saliendo difíciles, Camilo. Me salen más fácil en inglés que en español. Y más cuando estoy 2 semanas o 3 semanas en Boston. Si alguien quiere hablar de la constitución del Evangelio, usted vaya a Mateo capítulo 5 al 7 y ahí usted tiene toda la regla que Dios, que a través de Jesús nos está dando. Esa es nuestra constitución, ese es nuestro reglamento. Y esta enseñanza nos lleva hacia ahí, hacia esa transformación del corazón, a buscar la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. La lucha interna a la que se refiere es parte del proceso de santificación que estamos pasando todos. Lo estamos pasando ellos en el destierro, en la diáspora, y lo estamos pasando todos nosotros. Y nos recuerda que la vida cristiana requiere de varias cosas: vigilancia, humildad, dependencia constante del Espíritu Santo para vencer los impulsos que nos separan de Dios. Y fíjense que lo escribí para mis notas específicamente, que nos separan de Dios. No es que Dios se separó de nosotros, no es que Él nos abandonó, no es que Él nos suelta de la mano, como dice alguna gente, Señor, no me suelte de la mano. Él nunca te va a soltar de la mano. Nosotros nos separamos de Él. Aquellos que tomaron las clases los miércoles y vimos los atributos de Dios, vimos la inmanencia de Dios. Dios penetra en todas partes. Vimos la omnipotencia de otra manera. Camilo le llama las maravillas profundas, ¿verdad? Maravillas profundas, sí, esa es una de ellas. Y vimos que Dios está en el infierno también, porque Él es el creador de todo. Lo que no está es su presencia. Pero entonces nosotros nos separamos con nuestras acciones. Nosotros creamos esa separación. De esta manera, con esta pregunta y con esto en mente, Santiago lo que está haciendo es sentando las bases para el resto del pasaje, donde se presentará el camino de la humildad y de la reconciliación. Fíjese la segunda pregunta, que está bien atada con el tercer versículo. El segundo versículo y el tercero van agarraditos de la mano. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, ¿verdad? Y entonces dice, aquí Santiago utiliza un lenguaje fuerte, bien fuerte. Se me parece a Ageo. Ageo lo que tiene son 2 capítulos en el Antiguo Testamento. Pero la gente de Ageo, la gente del pueblo de Dios se dedicó a establecer sus casas y se olvidó del mensaje más importante, que era ir y reconstruir las puertas, reconstruir los muros. Pero se ocuparon de lo de ellos. ¿Por qué? Y dice que le decía el profeta que echaban en el bolsillo y salía por un bolsillo roto. Aquí pasa lo mismo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis envidia. Aquí lo que nos está diciendo Santiago es que hay como si fuera casi un asesinato no literal por las palabras que él usa. Las usa tan fuerte que uno podría decir, ¿de qué está hablando este hombre? Está hablando de algo, de una actividad enormemente fuerte. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y no lucháis, y lucháis. Y la expresión combatís y lucháis sugiere un ambiente de un conflicto constante.
constante donde los deseos no satisfechos llevan a la ruptura de relaciones y la pérdida de la paz. Y usted se preguntará, ¿la paz interna mía nada más? No, la paz comunitaria también, la paz de la iglesia, la paz del creyente. Cuando uno se afecta en esos términos, afecta a todo el núcleo que está alrededor de uno. La segunda parte del versículo dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces aquí lo que está haciendo es introduciendo un contraste que es bien interesante e importante. Mientras intentamos conseguir por la fuerza, por nosotros, porque usted cree que puede, porque usted cree que puede tanto o más que Dios, tanto es así que ni lo considera tan siquiera. ¿Usted cree que con el esfuerzo suyo basta? Y no nos sometemos a la voluntad de Dios. Lo dejamos a Él esperando. Y Santiago denuncia que muchas veces las personas buscan suplir sus necesidades por medios inadecuados, recurriendo a la manipulación o a la confrontación en lugar de acudir a Dios con humildad. Esta observación pone en evidencia la carencia, una carencia espiritual. ¿Y cuál es la carencia espiritual? La falta de confianza que tenemos en un Dios todopoderoso. Hablamos de que Dios es grande, hablamos de que es inmanente, de que es trascendente, hablamos de todo el que va a un seminario y habla de todas estas palabras y las entiende, pero a la hora de la decisión, soy yo primero, yo segundo y yo tercero. Y por eso dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. O sea, todo lo hago yo. No me someto al Padre con la debida, de la debida manera, para yo humildemente pedirle al Padre que se conmueva de mí. Por otra parte, el texto sugiere que la oración no es simplemente un trámite religioso, o sea, yo no voy a orar por orar, yo no voy a pedir por pedir, sino una expresión de fe, palabrita esa de 2 letras, y cuánto envuelve, de fe y confianza. Esta enseñanza conecta con otros pasajes bíblicos que subrayan la importancia de la oración. Y esta palabra la puse a propósito, perseverante, la oración perseverante. ¿Por qué? ¿Usted se acuerda de la parábola del juez injusto en Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8? Es la mujer que va, la viuda que va donde él a pedirle, y el juez es injusto, el juez no le interesa tener nada con ella. Hasta un momento que dice, déjame, la estoy parafraseando, déjame atenderla antes de que yo pierda la paciencia. Pero nosotros no hacemos ni eso. La mujer esta por lo menos estaba pidiendo. Nosotros a veces no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal, como dice el próximo versículo. Dice el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí Santiago no solo denuncia la falta de la oración, no es que no oremos nada más, sino que nos advierte sobre el peligro de una oración centrada en un sentimiento o en un interés egoísta. Hablamos ahorita del hedoné, ¿verdad? Que alude a placeres personales, mostrando que el problema no reside únicamente en lo que se solicita, sino en cómo y por qué y para qué se solicita. Dice, porque pides, ok, cumplimos con pedir, pero pedimos mal. Cuando la oración es movida por la codicia, yo quiero una corbeta y la quiero amarilla, así como la camisa de mi querido hermano, de Ismo. Quiero una corbeta amarilla. Oiga, pídele al Señor un modo de transportación. Hay quien dice, no, es que yo tengo que pedir al Señor específicamente, porque si no le pido específico, ¿qué es? Que Dios no sabe nuestras necesidades. Quiero la novia, pero la quiero trigueñita, con ojos verdes, porque se ve más linda con ojos verdes si es trigueñita.
Pídale una mujer que lo edifique a usted, que lo haga todavía sentirse más completo. Eso es lo que necesitamos. El Señor conoce nuestras necesidades, pero nosotros en esto fallamos. La enseñanza de Santiago resuena con otras advertencias bíblicas sobre la correcta actitud al orar. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, el Señor está presentando de antemano, está presentando el Padre Nuestro. Pero lo que le está diciendo, parafraseado, es: mira, cuando tú vayas a orar, métete en tu sitio solo, secreto, no divulgues, no digas mucho. Eso, la comunicación es entre el Padre y tú. Es entre el Padre y tú, eso es todo. O sea, pero entonces dice: pedís y pedís mal. Porque tras de eso, pedimos, pero pedimos para, como estaba diciendo ahora, para nuestros propios deseos. Y en esta oración de Mateo 6, versículo 6 al 5 al 8, dice: exhorta a evitar la hipocresía. A evitar la hipocresía, la vanidad, enseñando que el Padre sabe lo que necesitamos antes que lo pidamos. Y me van a decir: ¿por qué vamos a pedir si ya Él sabe? Sí, pero el Señor quiere ver tu actitud al pedir. Quiere ver cómo tú pides. Él sabe tu necesidad. Pero ¿cómo la voy a suplir? ¿Cómo tú la estás pidiendo? ¿Para qué la estás pidiendo? ¿Por qué la estás pidiendo? Eso es lo que Él quiere escuchar. Además, el apóstol Pablo en Filipenses 4:6 anima a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. ¿Cuántas veces nosotros nos hincamos a orar, si es que nos hincamos, o estamos sentados, o caminando, como sea? Pero no tenemos tiempo. Realmente muchas veces es cuestión de: Señor, mira el día de hoy, mira lo que va a pasar, voy para la corte a ser de jurado, dame la sensación esa, Señor, o el discernimiento de ser, para ser justo, y yo sé que tú lo vas a hacer. Nos vemos, después que yo termine hablamos. Y después que yo termino tampoco venimos y hablamos, ¿sabes? Y nos gustan las cosas microondas. De hecho, ¿a usted le gustaría que yo terminara este mensaje en 15 minutos? Porque esa es la manera que vivimos. La manera que vivimos no es propia para usted venir el domingo al servicio para que el predicador, sea un servidor o sea el pastor Winston, le dé una prédica de 1 hora. No, eso es mucho tiempo. O sea, tengo 168 horas a la semana, pero no le puedo dedicar una a un mensaje. Tómelo de esa manera y mire a ver dónde estamos y en qué mundo estamos viviendo. Santiago 4 dice: oh almas adúlteras. ¿Usted lo quiere más duro que eso? Almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando Santiago dice adúlteras, se refiere a la infidelidad del pueblo. Infidelidad que usted la ve con más frecuencia en el escrito, en el Antiguo Testamento. Si usted va, por ejemplo, a Oseas, capítulo 1 hasta el capítulo 3. Si usted va, por ejemplo, a Jeremías, el capítulo 3 completo, donde se denuncia un pecado que no tan solo es singular o puntual, sino que se denuncia una actitud sostenida de una doble lealtad. ¿Cuál es la doble lealtad? Quiero estar, como dicen en el campo en Puerto Rico, quiero estar en misa y replicando las campanas. Quiero estar jugando shortstop y second base y segunda base a la vez. Quiero estar en el servicio y quiero ir a ver a Bad Bunny el fin de semana que viene. O sea, soy cristiano hoy, hasta lo último, soy cristiano el domingo, pero el lunes en el trabajo soy cristiano de la secreta.
Ya el que está al lado mío no tiene que saber que yo soy cristiano porque me abochorna. Ya eso de imponer manos o de orar por los alimentos o lo que sea, que ni me vean tan siquiera. Entonces, esta amistad no se refiere meramente a relaciones sociales, sino a la identificación con una mentalidad que pone al yo, al placer y al éxito terrenal por encima de la fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que nos dice Colosenses capítulo 3? Que miremos las cosas de arriba, donde está sentado el Señor, ¿verdad? Las de arriba, no las de la tierra. Así Santiago sitúa la raíz del conflicto en el corazón, por eso hablamos de la profecía de Ezequiel, porque el Señor nos cambió ese corazón a un corazón de carne, ya no es un corazón de piedra, al corazón en el deseo de conciliar dos realidades que realmente son incompatibles. Son incompatibles, no podemos servirle a dos señores. No podemos estar con Dios y con el diablo. No podemos estar con Dios y con los placeres. O estamos con uno o estamos con el otro. Dice la Escritura que en Él todo es sí y amén. Y que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Usted entiende? O sea, no podemos estar en el medio, jugando en el medio. Más aún, la declaración, la amistad con el mundo es enemistad con Dios, subraya la incompatibilidad radical entre el reino de Dios y el sistema de valores que domina la sociedad. El mundo en la teología bíblica representa todo aquello que se opone al Señor. Cuando usted oye del mundo, no estamos hablando de las cosas que nos llevan al reino. Al contrario, es todo lo que se opone. Es la autosuficiencia, es la codicia, es la vanidad, es la idolatría, es la búsqueda de placer a cualquier costo. No se trata de rechazar la creación o la cultura, no estamos hablando de eso, sino de discernir y rechazar aquello que nos aleja del carácter de Dios. Finalmente, la cita de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, refuerza el mensaje: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si aman al mundo, el amor del Padre no está con él. No está en él, perdón. El amor al mundo es incompatible con el amor al Padre, porque ambos exigen el centro del corazón. Y si usted mira, ¿qué es lo que dice en las mismas escrituras, en el mandamiento, el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos en eso durante el día? Y usted dice, yo no soy pecador. Sí, estamos faltando. Estamos faltando del tiro, desde ahí al momento. Con toda tu alma. ¿De verdad lo amamos con todo el alma? Cuando no tenemos tiempo para venir y dedicarle a una oración. Cuando no podemos hacer un ayuno. Cuando preferimos ir a la playa a venir al servicio. Lo estamos amando, lo estamos honrando de verdad. Mire, nosotros, si me salgo un poquito del tema, nosotros abusamos de la misericordia del Señor. Porque si Él fuera, como dice la Escritura, que va a honrar a los que me honran, ¿en cuántas cosas nosotros no honramos al Señor a diario? Sin embargo, esperamos que Él nos dé, desde las misericordias hasta su gracia en todo momento. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjese que eso es una pregunta que hasta cierto punto es retórica, ¿verdad? Y permítame atacarla y desempacar desde la parte final hacia el frente. Dice el término celosamente, porque Dios no es celoso, ¿no? Pero si usted mira en las Escrituras, en Éxodo capítulo 20, versículo 5, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, habla de un Dios celoso.
Dios que no permite que uno ame otra cosa que no sea a quién, a Dios. Que no ensalce, que no alabe, que no se postre, que no haga imágenes de otra cosa que no sea Dios. Entonces el término celosamente no debe interpretarse desde una perspectiva humana, que eso es lo que nosotros hacemos, obviamente porque somos humanos. Y Él en sus características es tan infinitamente grande que nosotros no tenemos manera de definirlo. Por eso cuando pensamos en celoso, el celo de Él no es el celo nuestro, no es igual. El mensaje es claro, Dios no se conforma con una devoción parcial o dividida, sino que nos llama a una entrega total. ¿Usted entiende eso? Dios nos llama a una entrega total. Por otro lado, la expresión nos anhela celosamente revela el deseo profundo de Dios de habitar y actuar en la vida de los creyentes. O sea, Dios quiere actuar en tu vida. Dios quiere que tú le pidas bien. Él quiere darte. Él quiere protegerte. Él quiere bendecirte. Él quiere mejorarte. Todo dentro de su voluntad. Todo correctamente. Fíjese que no se trata de una invitación a evitar el pecado, sino a responder al amor asignado, al amor apasionado de Dios con una consagración genuina. El Espíritu Santo, según Pablo, en 4:30, en Efesios 4:30, dice que puede ser contristado, y en otras versiones dice entristecido, cuando los creyentes se alejan o comprometen su lealtad. Él quiere el todo de nosotros, pero a medida que nos alejamos, Él se entristece. En el contexto de la carta, este versículo conecta con la denuncia previa citada anteriormente, ¿verdad? Previo, en el versículo 4, cuando dice amistad con el mundo, como en amistad con Dios. El anhelo, ese deseo celoso del Espíritu es incompatible con una vida dividida entre el reino de Dios y los valores mundanos. Escoja por fin qué quiere hacer. Escoja, llega un momento en ese, dirían en Castilla la Vieja, en ese crossroad, que usted tiene que pararse en un momento y decir, o me quiero ir con el mundo o me quiero ir con Dios. De hecho, en Deuteronomio hay un momento, creo que Deuteronomio 29 o 19, que el Señor le dice, te presento el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Y te animo a que escojas el bien, lo bueno. Siempre buscando la voluntad de Dios. Santiago 4:6 dice, y aquí hay un giro que si usted lo mira, y usted va leyendo, y usted va mirando los versículos anteriores, y hay una crítica que no sabemos pedir, hay una crítica de que no amemos al mundo, hay una crítica sobre las peleas, las guerras y todo lo demás. Sin embargo, aquí en el versículo 6, mire cómo comienza. Pero esa conjunción, ese pero, que nos lleva al pasado, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es una declaración central que marca un giro en el discurso de la carta, como le estaba diciendo ahora. Pasa de la denuncia de la infidelidad espiritual a la revelación de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Pero Él da mayor gracia. Su gracia no se acaba. Es infinita. Ese texto encierra una doble enseñanza. Por un lado, la soberbia se convierte en una barrera impenetrable para experimentar la gracia de Dios, pero por otro, la humildad abre el corazón para recibir el favor y la ayuda divina.
Si usted quiere, busque el Salmo 138. Busque el Salmo 138. Déjeme ver, yo no lo tengo, pero lo podemos buscar rápido. Porque hay hasta un coro. Yo sé que ustedes son de menudo para acá. Pero hay hasta un coro. Salmo 138, versículo 4 al 6. Dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cuántos se acuerdan de ese coro? ¿Sí? Pentecostales, ¿verdad? De boricua. Dice Santiago, enfatiza que la gracia de Dios es siempre mayor que nuestras debilidades, tentaciones, errores, y que nunca estamos fuera del alcance de la misericordia divina. ¿Qué es lo que dice Lamentaciones? Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Vamos a buscarlo ya que tengo el teléfono abierto aquí. Lamentaciones capítulo 22, capítulo 3. Perdón. Oh, sí. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca le cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad y grande es nuestra infidelidad, que era lo que yo estaba hablando ahorita. Como estamos hablando de ese primer mandamiento, de que nosotros debemos amar a nuestro Señor con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas, cada segundo, cada minuto, nosotros no lo hacemos. Pecamos en contra de eso. Y hay una referencia aquí que nos da las diferentes Biblias, que nos lleva a Proverbios capítulo 3, versículo 34, que dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Usted ve que la humildad lo que juega en la vida del cristiano no es la altivez, es la humildad. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Seguidme a mí, yo soy manso y humilde. Manso y humilde. Y esto refuerza el mensaje que la humildad es la puerta de la entrada a la bendición. En la tradición bíblica la humildad no se entiende como debilidad, sino como reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y renuncia al orgullo. Los soberbios son aquellos que confían en sus propios méritos o se consideran autosuficientes. Vivimos en un mundo donde casi todo lo que hacemos se refleja hacia nosotros. Es el ¿cómo se llama? Antropomorfismo. Yo primero, yo segundo, y si algo falla, yo tercero también. En cambio, los humildes reconocen su sinceridad, se abren a la corrección y permiten que Dios actúe en sus vidas. Esta enseñanza es clave. Es clave. Si usted se lleva algo de aquí hoy, llévese el ser humilde. Usted no sabe más que nadie. Usted viene a la iglesia a buscar un mensaje rector. Usted viene a la iglesia a buscar un mensaje todos los domingos que le va a guiar por el resto de la semana, por lo menos. Si yo le pregunto qué habló el pastor la semana pasada, muchos me van a contestar y otros me van a decir, yo estaba aquí pero no me acuerdo. Y solamente fueron unos cuantos versículos, capítulo 3, versículo 13 al 18. Y Agustín de Hipona afirmaba que la humildad, y me gustó esta cita, por eso se las traje, dice que la humildad es la base de todas las virtudes cristianas, porque solo el humilde puede recibir, crecer y perseverar en el camino de la fe.
Por si acaso no lo saben, Agustín de Hipona fue un sacerdote, un doctor en el siglo III, del siglo III al siglo IV, y es uno de los escritores y de los padres de la iglesia más grande que haya habido. En el concepto de mayor gracia, que es como comienza, por eso le dije el versículo, por eso le dije que le iba a atacar de la parte de atrás hacia el frente, dice, pero Él da mayor gracia. Sugiere que Dios nunca se queda corto. Él es infinito, infinitamente grande, inmanente, trascendente, omnipresente, omnipotente. Búsquese todas las cosas. Él no se queda corto ante nuestras luchas. Su gracia es dinámica, abundante, suficiente para cada situación. Y le dije ahorita que ya que tenía el teléfono afuera, búsquese conmigo Efesios capítulo 3, versículo 20, para usted vea lo que dice Pablo al respecto. Efesios 3, 20. Pablo nos recuerda, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Repito, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, si usted le pidió del 1 al 5, Él le puede dar del 5 al 10. Tiene la capacidad de hacer más, si se pide correctamente. Y si usted mira Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, le va a decir, porque de su plenitud, o sea, de su abundancia, de su plenitud ¿de qué? De su plenitud, de su todo, de su ser, de su todo, de su yo. Tomamos todos y gracia sobre gracia. Oiga, eso merece por lo menos un amén. Un amén, por lo menos. Nos da gracia sobre gracia, abundantemente. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago presenta un doble mandato. Este es el versículo 7, perdón que no lo presenté. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Martín Lutero decía que la verdadera fuerza espiritual viene de la sumisión a Dios. Fíjese que empezamos hablando de dónde vienen las guerras y hablamos de que nosotros está aquí y está en que nosotros no sabemos. Está esta sensación de que no pedimos, queremos resolverlo todo entre nuestro poder, somos autosuficientes. Y ahora que nos está diciendo, empezamos a hablar de la humildad y ahora le añadimos a eso la sumisión, humildad y sumisión. De hecho, Efesios 6:11 nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Este versículo está situado dentro del pasaje que presentamos esta mañana, o esta tarde ya, y es fundamental para entender la dinámica de la vida cristiana. La sumisión a Dios implica reconocer su autoridad, confiar plenamente en su voluntad y renunciar a la autosuficiencia. No se trata solo de una obediencia externa, sino de una entrega interior. Usted ve lo importante que es no tan solo la entrega de nuestras partes externas, sino desde las manos hasta el corazón, sino una entrega interior donde el creyente se rinde ante el Señor y acepta su guía y permite que Él gobierne cada aspecto de su vida. Esa actitud de sumisión es la base para recibir protección, dirección y fortaleza espiritual. En contraposición, estamos hablando de humildad ahora mismo, pero en contraposición está el resistir al diablo, porque es un mandato que nos está dando Santiago. Someteos pues.
mandato. Resistir al diablo, mandato. Y hay otros más que de aquí en adelante van a ser imperativos todos. En esa contraposición de resistir al diablo es un acto de firmeza y discernimiento. No es pasividad, sino una postura activa de rechazo a las tentaciones, mentiras y estrategias del enemigo. Santiago utiliza el término resistir, que en griego se dice antistemí, y sugiere una oposición decidida como la de un soldado en batalla. Esto implica que el creyente debe estar alerta, consciente de las áreas vulnerables y dispuesto a enfrentar las pruebas con valentía. La promesa, porque fíjese que hay una promesa en todo esto, huirá de ustedes. Santiago no lo está dando como algo que puede ocurrir, sino que si usted lo resiste, va a ocurrir. Va a ocurrir. Es un mensaje de esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El poder que Dios ejerce sobre nosotros y el saber que Dios está en nosotros y que es superior a cualquier ataque del adversario. ¿No nos dijo el Señor que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin? Mateo capítulo 28, versículo 20. Que nos acompañaría y estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Que nos enviaría el Espíritu Santo para recordarnos de todas las cosas también. ¿Por qué temer? Como dice el Salmo 56, el Salmo 27. ¿A quién le tememos? ¿Por qué? Dice, en la práctica, someterse a Dios y resistir al diablo requiere disciplina espiritual. Y aquí donde nosotros como cristianos fallamos. En la disciplina. Estábamos hablando hace un rato sobre las cosas que nos gustan rápido. Microondas, la oración, las diferentes cosas, ¿no? Voy por la ventanilla y aquí recojo comida y veo los shorts de YouTube y no veo las cosas completas porque me gusta todo on the go, ¿verdad? Pero nosotros nos debemos al Señor, le debemos un tiempo al Señor. ¿Y cuál es la esperanza que nos ofrece? Que es que el poder está superior, está entre nosotros y es superior. Pero resistir al diablo se requiere la disciplina espiritual de la oración, del estudio de la palabra, de venir a la iglesia, de participar de la vida de comunión en la iglesia. No tan solo nosotros quedarnos en casa y hacer de nuestra casa y de nuestros sofás el asiento de la iglesia. Eso no es. Es el compartir, es el estar unánimes, juntos, como estaban aquellos en el aposento alto. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjense que es imperativo nuevamente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y mire qué bonito nos habla. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Usted se imagina que usted reciba una carta así? Por ti su familia y le diga, pecadores, hijos del diablo, fue lo que faltó decirle, ¿no? Como algunos predicadores dicen por ahí. Santiago llama a la acción, a acercarse a Dios, que implica arrepentimiento y limpieza. John Wesley subrayaba que la santidad comienza con un corazón sincero y entregado. Y si saco porciones así del Salmo 24, versículos 3 y 4, empieza diciendo, ¿quién subirá al monte de Jehová? Pues el limpio de manos y el puro de corazón, ¿verdad? Seleccionando para... Este versículo es una invitación directa y profunda a la reconciliación con Dios, que implica no solo acercarse físicamente, sino de una transformación interior. Acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros expresa una promesa relacional, de relación. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? ¿Qué dice el Salmo 25? ¿Alguien me lo puede recitar de memoria? La comunión de Jehová es con los que le temen y a ellos hará
Asignación tienen, ¿eh? Hará conocer su pacto. ¿Ok? Entonces, dice que no se trata de un acercamiento superficial, sino una búsqueda sincera, donde el arrepentimiento y la humildad abren el camino para experimentar la presencia y el favor divino. Esta cercanía definitivamente no es automática, requiere decisión, requiere sinceridad, requiere disposición a abandonar todo aquello que nos separa otra vez de Dios. Y la exhortación, limpiar las manos y purificar el corazón, apunta a un doble aspecto de la vida cristiana. Fíjese, las manos, externo, purificar el corazón, interno, ¿verdad? Así que ahí nos está hablando Santiago de estas dos partes. En el contexto del judaísmo, la limpieza era la limpieza ritual, que es lo que él está sugiriendo aquí, límpiate las manos. Él se estaba pegando a todo lo que dice Levítico. Dice, esa limpieza ritual era fundamental para acceder a la presencia de Dios. Pero Santiago trasciende lo externo y subraya la necesidad de una purificación espiritual. Purificación espiritual. Esa purificación se logra por medio del reconocimiento del pecado, la confesión honesta y el deseo de vivir conforme a la voluntad divina. Por otra parte, la promesa, Él se acercará a vosotros, revela el carácter de Dios. Si usted lo busca, usted lo encuentra. Dice el Señor que Él no va a rechazar, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Cierto? Que viene a mí, yo no lo echo fuera. Él se va a acercar a todos. Esta reciprocidad es una fuente de esperanza y consuelo. No importa cuán separados hayamos estado, siempre hay oportunidad de volver y experimentar una relación viva con el Señor. Wesley insistía que la santidad comienza con un corazón sincero y entregado, y ese versículo confirma que la búsqueda de Dios transforma la vida y restaura la comunión perdida. Ya yendo, aterrizando. Santiago 4:9, fíjese que vuelve a ser impulsivo, directo, impositivo. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Este versículo es fuerte, ¿no? E invita al creyente a no trivializar su alejamiento, su separación de Dios. O sea, no crea que es poca cosa. No lo minimice. Como papi solía decir, no lo achique. No lo ponga más pequeño para que sea más bonito. Es un pecadito lo que estoy haciendo. No, es una cosita ahí. No. Y él le dice, afligíos, lamentad y llorad. Y ese lamento no es un simple remordimiento superficial, sino una respuesta profunda que nace al comprender la santidad de Dios y la seriedad de nuestra rebelión. Pero yo me acuerdo que en una de las prédicas aquí yo le decía que si nosotros entendiéramos el sacrificio de Dios, sacrificio de enviar a su Hijo, si entendiéramos el sacrificio del Hijo en la cruz, y me incluyo en eso, porque el Señor me dio ese pensamiento para esa prédica, estaba hablando de Colosenses. Si nosotros verdaderamente entendiéramos, si nosotros nos metiéramos en la Escritura y viéramos cuán fuerte fue lo que pasó el Señor por usted y por mí, yo creo que no fuéramos capaces de pecar. Pero con todo y eso, como buenos humanos, minimizamos todo. ¿Ves que eso lo hace todo el mundo? Pecar, ¿no? Somos humanos, lo hace todo el mundo. Cuando la Escritura te dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué es lo que nos va a medir a nosotros? A Jesús le preguntaron en un momento dado que si Él venía a juzgar. Y Él dijo, yo no vengo a juzgar a nadie. ¿Qué es lo que viene a juzgar? La palabra.
La palabra es la que nos va a juzgar. O sea, si está aquí, nos van a juzgar por esto. Entonces me dice que yo no debo trivializar estas cosas. Y te dice que afligíos, lamentad y llorad. Dice la transformación de la risa en llanto y el gozo en tristeza no implica que Dios desee que vivamos en constante tristeza, sino que ante el pecado la reacción apropiada es una tristeza que conduce a la conversión. Esa tristeza piadosa, como señala el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, produce arrepentimiento para salvación. No un arrepentimiento cualquiera, sino un arrepentimiento para salvación. Así Santiago busca que el creyente pase de la indiferencia o la autocomplacencia a una actitud de humildad que hablamos anteriormente y reconocimiento de su necesidad de gracia. Es importante destacar que ese proceso de aflicción no termina en tristeza, sino que prepara el corazón para la restauración. El mensaje de Santiago, por tanto, en este versículo es profundamente esperanzador, porque después del quebrantamiento, ¿qué viene? Dios ofrece restauración, paz y un gozo pleno que supera cualquier tristeza pasajera. Por último, aterrizando, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La conclusión del pasaje es clara. La exaltación viene después de la humillación, después de la humildad. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, estamos hablando de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos hablando de Cristo, quien nos salvó, quien nos redimió, quien por su sangre nosotros recibimos salvación. Y dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí tiene usted esas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló. Y nosotros a veces queremos ser altaneros, altivos en diferentes situaciones. Y Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, cuando nosotros vemos las diferentes películas por ahí y llevan al Señor llevando a la cruz, mira, Él estaba desnudo. Humillación más grande la quieres. Estaba totalmente desnudo, latigado hasta lo último, flagelado hasta lo último, con una pérdida de sangre, posiblemente haya tenido una taquicardia brutal, que no hubiese podido caminar en ese momento, ni respirar tan siquiera. Una hipotensión brutal. Y dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, que esa que yo les estaba diciendo ahora, que la exaltación viene después de la humillación, viene después de la humildad. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No espere recibir algo si usted es soberbio. No espere recibir gracia si usted no se doblega. No espere recibir favor si usted no se deshace de la autocompasión que tiene y de la autosuficiencia que tenemos. C.S. Lewis afirmaba que la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Ese pasaje está interesante de pensamiento. Ya en el próximo capítulo, vamos a ver el capítulo 5, versículos 6
no, perdón, fue un pasaje que leímos anteriormente, Primera de Pedro 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. O sea, fíjese la importancia de la humillación y de la humildad. Este versículo sintetiza el carácter fundamental de la vida cristiana. ¿Y cuál es ese? El llamado a la humildad delante de Dios. No es una invitación a la autonegación vacía, sino el reconocimiento de nuestra dependencia absoluta del Señor y de la realidad de nuestra condición humana. Humillarse implica rendir nuestra voluntad, abandonar la autosuficiencia y reconocer que toda virtud, todo logro y don perfecto, ¿de dónde vienen? De lo alto, ¿verdad? Que ya el pastor lo presentó en Santiago 1:17. Así que la exaltación prometida, porque aquí se prometió, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa exaltación prometida no es necesariamente algo que sea terrenal, ni inmediata. Se refiere posiblemente, sobre todo, al honor y a la restauración que Dios otorga a quienes se postran sinceramente delante de Él. Esto puede manifestarse de muchas maneras: paz interior, profundidad, paz profunda, en la restauración de relaciones rotas, en el gozo de una conciencia limpia y finalmente en la gloria eterna junto con Cristo. Eso sería lo ideal. La humildad, por tanto, es la puerta de entrada a la gracia. Fíjese que Santiago 4:6, que lo leímos hace un rato y lo estudiamos, dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa actitud transforma no solo nuestra relación con Dios, sino también con los demás, promoviendo la reconciliación el servicio desinteresado y la unidad en la comunidad. Esa es la conclusión de esta perícopa del 1 al 10. Primero, la raíz de los conflictos está en el corazón. Debemos examinar nuestras motivaciones y buscar la paz interior. Segundo, la humildad ante Dios es la puerta que se abre para su gracia, para recibir su gracia, y la verdadera restauración espiritual. Y tercero, el arrepentimiento genuino y la búsqueda de la santidad nos acercan a Dios y nos permiten experimentar su exaltación. ¿Nos ponemos en pie? Baje su cabecita y vamos a ver si podemos entregarle esto al Señor. Señor, hoy nos humillamos delante de ti, reconociendo nuestras faltas y buscando tu gracia. Limpia nuestros corazones, danos un espíritu humilde y ayúdanos a resistir toda tentación. Que tu presencia nos llene, nos restaure y nos exalte conforme a tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad, en paz y en amor, para que seamos reflejo de tu gloria en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.